¿Sabías que el 70% de tu destino y los caminos de tu vida sí se pueden revelar gracias a la astrología? Y lo mejor de todo, con las piedras adecuadas que tu carta astral te indica, puedes transformar 3 áreas claves que hoy te pesan tanto. Esa paz interior que acaba con la ansiedad constante, las relaciones que dejan de generarte tensión innecesaria y la energía diaria que te permite avanzar sin sentirte agotado ni abrumado. Imagínese por un momento a una joven como usted, llamémosla Sofía, que cada mañana abre los ojos con el pecho apretado. El reloj marca las 6, pero su mente ya corre a 1000. La reunión del trabajo, la cuenta que no cuadra, el mensaje pendiente de la familia y esa sensación de que todo se le viene encima. Durante el día sonríen las videollamadas, pero por dentro siente un nudo que no se afloja. Llega la noche y aunque el cuerpo cae rendido en la cama, la cabeza sigue dando vueltas. ¿Le suena familiar? Sofía vivía así, convencida de que era normal y de que solo le quedaba resignarse. Hasta que un día, casi por casualidad, escuchó hablar de cómo la astrología no solo muestra el mapa de lo que viene, sino que te da herramientas concretas para cambiar el rumbo. Sofía se animó a mirar su carta astral por primera vez. No entendía mucho, pero descubrió que su luna es un signo sensible, amplificaba cada preocupación y que su Mercurio acelerado la hacía rumiar todo. El astrólogo le recomendó 3 piedras específicas que vibraban exactamente con su energía natal. Al principio pensó que era algo mágico o exagerado, pero decidió probar. Guardó una amatista bajo la almohada, llevó un cuarzo rosa en el bolsillo del bolso y colocó una turmalina negra en su escritorio. Los primeros días no notó gran cosa, pero a la semana empezó a sentir algo distinto. Las mañanas ya no comenzaban con pánico, sino con una calma suave. En la oficina, cuando el jefe presionaba, ella respiraba y tocaba la piedra en su bolsillo. La tensión bajaba como por arte de magia. En casa, las discusiones con su pareja ya no terminaban en lágrimas. El cuarzo rosa parecía recordarle que merecía comprensión. Y lo más sorprendente, empezó a dormir profundo, sin despertarse a las 3 de la mañana con la mente en ebullición. En menos de un mes, Sofía sintió que el 70% de su destino ya no era una carga pesada, sino un camino que ella misma podía moldear. La ansiedad no desapareció por completo, pero dejó de gobernar su vida. Esa historia que acabo de contarle no es inventada, le ha pasado a cientos de personas que, como usted, buscan una salida real y natural. Hola, soy Laura, y con mi conocimiento intermedio en astrología he acompañado a muchas personas a descubrir estas herramientas simples pero poderosas. Sé que usted quizás está pensando, ¿y si no entiendo nada de estrellas, servirá para mí? Tranquilo, porque precisamente por eso estoy aquí. Hoy le voy a explicar todo de manera clara, sin complicaciones, para que usted pueda empezar a usar estas piedras y sentir el cambio desde hoy mismo. Primero entendamos por qué las piedras funcionan tan bien con la astrología. Cada persona nace con una energía única que las estrellas marcan en el momento exacto de su llegada al mundo. Esa energía puede volverse agitada cuando Saturno presiona o cuando la luna llena activa emociones. Las piedras, al ser elementos de la tierra, absorben, equilibran y devuelven esa vibración a un ritmo más suave. No se trata de magia negra ni de promesas imposibles, es simplemente armonía natural. Y lo mejor, no necesita ser experto. Basta con conocer 2 o 3 datos básicos de su carta y elegir la piedra que resuene con usted. Empecemos por la amatista, una de las favoritas para calmar la mente acelerada. Esta piedra de color violeta profundo actúa como un tranquilizante suave. Si su luna o su ascendente están en signos de agua o aire, la amatista será su aliada perfecta porque neutraliza el exceso de pensamientos. Imagínese colocando una pequeña pieza debajo de su almohada antes de dormir. Muchas personas me cuentan que después de solo 3 noches, las pesadillas disminuyen y despiertan con la cabeza más ligera. Usted puede usarla también durante el día. Sosténgala a la mano izquierda cuando sienta que el estrés sube en el trabajo. Su energía fresca ayuda a que las ideas fluyan sin agobio. Ahora pasemos al cuarzo rosa, la piedra del corazón suave. Si sus relaciones le generan tensión constante, ya sea con pareja, padres o amigos, esta gema le va a encantar. Su color suave como el amanecer disuelve el resentimiento y abre espacio para la comprensión. La astrología nos dice que cuando Venus está en posición desafiante en su carta, las emociones se vuelven frágiles. El cuarzo rosa equilibra exactamente eso. Llévelo en un collar cerca del pecho o colóquelo en la mesa de noche. Verá cómo las conversaciones difíciles ya no terminan en discusión. En su lugar, surge una calma que invita al diálogo sereno. No podemos olvidar la turmalina negra, la guardiana contra las energías pesadas. Esta piedra oscura es igual si usted vive en una ciudad ruidosa o trabaja en un ambiente competitivo y se siente que carga con problemas ajenos.
En astrología, cuando Marte o Plutón están fuertes en su mapa, la irritabilidad aumenta. La turmalina negra actúa como un escudo invisible. Colóquela en la entrada de su casa o en un escritorio y notará que las discusiones ajenas ya no le afectan tanto. Muchos me escriben diciendo que después de colocarla, el sueño vuelve y la sensación de todo me cae encima se reduce notablemente. Otra gran aliada es el ágata azul, perfecta para quienes hablan mucho consigo mismos de forma negativa. Si su mercurio está en un signo nervioso, esta piedra ayuda a que las palabras internas sean más amables. Su tono azul claro calma la garganta y la mente al mismo tiempo. Llévela en el bolsillo durante reuniones o cuando tenga que hablar en público. Sentirá que las palabras salen con más fluidez y sin ese nudo en la garganta. Y si busca un impulso extra de claridad y positividad, el fluorita verde o morada es su opción. Esta piedra organiza los pensamientos caóticos y es ideal cuando la luna transita por signos de tierra y usted siente que todo se desordena. Colóquela en un espacio de estudio o trabajo. En pocos días notará que las tareas pendientes dejan de abrumarle y que las decisiones se toman con más serenidad. Ahora, ¿cómo elegir la piedra correcta sin complicarse? Aquí va un tip sencillo que cualquiera puede seguir. Tome su fecha de nacimiento y busque su signo solar. Si es Aries, Leo o Sagitario, priorice amatista o turmalina. Si es Cáncer, Escorpio o Piscis, el cuarzo rosa será su mejor amigo. Para Tauro, Virgo o Capricornio, el ágata azul equilibrará todo. Y si su signo es Géminis, Libra o Acuario, combine fluorita con amatista. Pero recuerde, lo más importante es probar y sentir. Compre una piedra pequeña, llévela una semana y observe cómo cambia su estado de ánimo. Si no resuena, cámbiela. El universo siempre da señales claras. ¿Y cómo cuidarlas para que sigan funcionando? Es más fácil de lo que parece. Una vez por semana, páselas bajo agua fría durante 1 minuto, mientras visualiza que se llevan toda la tensión acumulada. Después déjelas al sol de la mañana por 10 minutos o bajo la luz de la luna llena. Eso las recarga y las prepara para seguir protegiéndolas. Nunca las deje cerca de aparatos electrónicos todo el día. La electricidad las cansa. Imagínese ahora mismo aplicando esto en su rutina diaria. Al despertar, toca su piedra y repite en voz baja: hoy elijo calma. Durante el almuerzo sostiene el cuarzo rosa y respira profundo. Al llegar a casa, coloca la turmalina en la mesa y siente como el peso del día se disuelve. Pequeños hábitos que sumados cambian el 70% de su camino. La astrología no promete milagros de la noche a la mañana, pero sí le da las herramientas para que usted mismo construya la versión más tranquila de su vida. Muchas personas me preguntan si estas piedras reemplazan la terapia o el médico. La respuesta clara es no. Son un apoyo complementario maravilloso que potencia todo lo demás. Mientras usted sigue cuidando su salud mental con profesionales si lo necesita, estas gemas le dan un empujoncito extra que a veces hace toda la diferencia. Recuerde, usted no está solo en esto. El universo siempre pone a su disposición herramientas simples para que el estrés deje de robarle la energía. La ansiedad no tiene que ser su compañera permanente. Con un poco de conocimiento astrológico y las piedras correctas, usted puede escribir un capítulo mucho más ligero y feliz en su historia. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este mensaje le resonó, suscríbase al canal para recibir más guías prácticas como esta. Déjeme en los comentarios su signo solar y cuénteme cómo se siente hoy. Estaré leyendo cada uno de sus comentarios. Y si desea una orientación personalizada, nuestros expertos están listos para ayudarle a descubrir su piedra exacta según su carta astral. Solo tiene que escribirnos.